Hola chicos, mi nombre es Jairo Perdomo, estudiante de Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle y hoy les vengo a hablar sobre la corrosión, así que vamos a ello. La corrosión la podemos definir como ese deterioro que vemos en los materiales por consecuencia de lo que llamamos un ataque electroquímico por su entorno. Este ataque electroquímico lo podemos entender de forma más general como la tendencia que tienen los materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna. Por ejemplo, el metal. A través de la corrosión vuelve a su forma combinada tal como óxidos, sulfuros, hidróxidos, entre otros, la cual es la forma como los metales se encuentran en la naturaleza debido a que en ese estado son más estables termodinámicamente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la corrosión es un fenómeno mucho más amplio que afecta a todos los materiales, metales, cerámicos, polímeros y muchos más, y todos los ambientes, medios acuosos, atmósferas, altas temperaturas, y que termina siendo un problema industrial importante, pues puede causar accidentes de ruptura en una pieza y además representa un costo importante por las piezas que se dañan en diferentes procesos. Ahora, un dato curioso es que se calcula que cada pocos segundos se disuelven 5 toneladas de acero en el mundo procedente de unos cuantos nanómetros o picómetros invisibles en cada pieza que se corroe, pero que multiplicados por la cantidad de acero que existe en el mundo constituyen una cantidad importante. Ya que tenemos un poco más claro lo que vendría siendo la corrosión, debemos entender que dentro de la corrosión existen diferentes tipos de clasificaciones que atienden desde su morfología o cómo se forma el material hasta sus mecanismos o naturaleza del medio, donde tenemos los siguientes. Por naturaleza del medio, como son gaseosa, atmosférica, líquida y subterránea, por sus mecanismos de corrosión, química y electroquímica. Y por último, su apariencia en el material, que son uniforme, en donde este tipo de corrosión presenta el ataque en forma homogénea sobre toda la superficie metálica y la penetración media es igual en todos los puntos. Y corrosión localizada, que consiste en un ataque profundo en un determinado punto del metal y que están subdivididos en corrosión por picadura, por fricción, por cavitación microbiológica, intergranular, por erosión selectiva y por esfuerzo. Como comentamos antes, también tenemos algunas corrosiones que se dan por la naturaleza del medio y una de las más importantes o mayor afectación en el día a día es la corrosión atmosférica, la cual es la causa más frecuente de la destrucción de los metales y aleaciones, en donde los contaminantes atmosféricos de mayor importancia son partículas suspendidas totales, ozono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, los cuales son generados en su mayoría por los vehículos y las industrias, en donde el dióxido de sulfuro y el cloruro de sodio son los agentes corrosivos más comunes de la atmósfera, y el cloruro de sodio se incorpora a la atmósfera desde el mar. Es así como concluimos entonces que la contaminación atmosférica depende de la presencia de industrias y núcleos de población, siendo el contaminante principal por su frecuencia de incidencia sobre el proceso corrosivo el dióxido de azufre, proveniente del empleo de combustibles sólidos y líquidos que contienen azufre, y el cloruro de sodio de las zonas marítimas principalmente. Ahora que ya conocemos algunas pautas básicas de la corrosión, es aquí donde entramos a hablar de la afectación que puede tener este tipo de ambiente en materiales cotidianos como los aceros, y más específicamente en los aceros inoxidables, como puede ser uno de los más comunes, que es el 304, que lo podemos encontrar en diferentes usos y aplicaciones como pueden ser tanques de almacenamiento, claro, elementos de fijación como son tornillos, tuercas, pernos, placas, algunas ollas y sartenes. También tenemos en herrajes y algunas cuestiones decorativas y muchos tubos, claro, desde la parte de equipos residenciales o industriales. Pero ¿qué ocurre cuando este tipo de aceros, que se supone inoxidables, los ponemos en contactos en ambientes marinos que son parte de esa corrosión atmosférica que hablamos antes? Pues aquí tenemos algunas respuestas para ello. Pero debemos primero que todo tener en cuenta que esta información que hablaremos es de un estudio muy interesante que les dejaré el link por aquí abajo
junto con otras referencias que fueron manejadas en este video. Este estudio se hizo de manera experimental y las condiciones marinas que se crearon fueron en laboratorio, y aunque no recreen al 100% las condiciones a este tipo de ambiente marino, porque sabemos que en el mar contiene pues muchos más elementos que solo cloruro de sodio, es un gran acercamiento, así que empecemos. Primero que todo, destacar que dicha investigación se realizó con un estudio de 60 días sobre este material. Es de esa forma que lo primero que encontramos o podríamos observar a simple vista sería el tipo de corrosión en cuanto a la apariencia del material. Y es que, como vemos en las siguientes imágenes, podemos ver que después de 10 días expuestos se observan varias picaduras pequeñas dispersas en la superficie, y a medida que avanzaron los días en el ensayo, el área la podemos ver mucho más grande, y el cómo esas pequeñas picaduras se fueron uniendo entre sí desde la corrosión inicial para dar como resultado un aumento de esta área de afectación, llegando a los 60 días donde vemos cubierta la mayor parte con diferentes productos en la corrosión en la superficie, claro. Ahora miremos qué es lo que ocurre aún más cerca a nivel macro. Ya sabemos que el tipo de corrosión que se suele dar en estas condiciones y este material es por picadura. Ahora, al acercarnos un poco más, podríamos observar esa evolución de cada una de esas picaduras en los diferentes días expuestos, y a pesar de que es claro el aumento del diámetro al pasar el tiempo, podemos observar de mejor manera la evolución de las mismas y cómo en el día 60 la unión de las picaduras genera una fosa mucho más grande y profunda, al igual que el número de picaduras. Y como vemos en la siguiente gráfica del avance, en cuanto a profundidad de las picaduras, al pasar los días termina siendo un aumento gradual y lineal. Al observar un poco más a profundidad en los días clave, lo que ocurre tanto en el día 10 como el 60, podemos ver que además del avance de la corrosión, se pueden detallar algunos productos de la misma. Recordemos que al llevarse a cabo esta reacción quedaría una serie de productos sobre la superficie del material, como podían ser su forma combinada, tal como óxidos, sulfuros, hidróxidos y otros. En la figura 2A observamos que durante la etapa inicial de corrosión, que fue de 10 días, se formaron productos de corrosión fragmentados y pequeñas picaduras en la superficie de la muestra, y algunos productos se desprenden debido a la estructura y a la existencia de tensiones. Cuando el tiempo de corrosión se prolonga hasta los 60 días, los productos de corrosión formados en la superficie de la muestra se acumulan y engrosan gradualmente. Gracias a un estudio de EX, que básicamente es un microscopio muy exacto que hace unos barridos que llamamos PORCEM, se logró analizar la composición de esos productos, en donde los resultados indicaron que alrededor de la fosa comprendían principalmente elementos de la aleación como hierro, cromo, níquel y manganeso, mostrado en el espectro A. Sin embargo, la composición de los productos de corrosión en la fosa incluye no solo elementos de aleación, sino también azufre, mostrado en el espectro B, dado que el elemento químico azufre está presente en la matriz del acero inoxidable en forma de inclusiones. Como dato extra, esta reacción disminuirá el pH en las proximidades de todas esas inclusiones provocadas, lo que llevaría a la disolución de los elementos de la aleación como hierro, cromo y níquel, y a continuación a la aparición de corrosión por picaduras. Una parte de los iones metálicos como Fe2+, cromo 3+, y níquel 2+, disminuyen aún más el pH, dando como resultados más facilidad a la reacción, lo que hace que las picaduras gradualmente sean más grandes y profundas finalmente. Aparte de estos cambios que son más visibles a nivel morfológico y de composición, el estudio nos relaciona una serie de gráficas que nos resumen un tema interesante que se notó con el pasar de los días, y es que a medida que la corrosión avanzaba paulatinamente, asimismo aumentaba la densidad de corriente de los materiales que llevaban más días en este proceso. ¿Y eso qué nos quiere decir? Es que a medida que se daba este cambio de densidad de corriente en el material, afectaba también el modo en el que avanzaba la corrosión. Esto lo podemos ver como que el material, a medida que pasa el tiempo, pues estas capas de productos podrían ir creando finalmente un tipo de protección contra la corrosión por la falta de intercambio de oxígeno y otros factores importantes que se vieron inhibidos. Esta variación indica finalmente que los productos de corrosión formados en las superficies de las muestras pues tienen un efecto protector sobre la matriz de acero inoxidable, en donde esta protección estaría relacionada con la estructura y la composición de los productos de corrosión
en donde desde el punto de vista de la estructura, los productos de corrosión formados en la superficie de la muestra podrían actuar como una barrera para bloquear físicamente la difusión de los iones corrosivos, inhibiendo así la aparición de esas reacciones electroquímicas. Para concluir el video, podemos destacar primeramente esa importancia del conocimiento en cuanto a corrosión, desde muchos puntos como pueden ser seguridad, económico, estructural, industrial, entre otros. El principal tipo de corrosión de los aceros inoxidables 304 es la corrosión por picaduras, y la profundidad máxima de la picadura del acero inoxidable aumentó en una relación lineal con la extensión del tiempo de corrosión. Finalmente, el desarrollo de la protección de los productos de corrosión formados en la superficie de acero inoxidable aumentó gradualmente a medida que continuó el tiempo de corrosión. Y con esta conclusión terminaríamos el video por hoy, chicos. Espero les haya servido mucho y recuerden que tanto el artículo como algunas referencias que utilizamos para hacer este video las dejaré todas aquí abajo en algunos links por si quieren extender más su información. Muchas gracias y que estén muy bien.